La mañana olía a pan dulce y a diésel en la colonia donde el ruido de las combis se mezcla con el pregón de las tamaleras, cuando Miriam Paredes cerró la puerta de lámina y caminó hacia la parada de autobuses con su mochila negra cosida en la base, la misma que llevaba al turno nocturno en la fábrica textil de San Martín, donde las máquinas respiran caliente y el algodón flota como bruma que raspa la garganta. Esa bruma que recuerda que hay oficios que se comen los años y dejan a cambio manos cuarteadas y ojos cansados. Miriam salió con prisa porque quería llegar al banco de bienestar antes de la fila larga, y aún traía marcado en la muñeca el hilo rojo que su madre le ató el domingo en la capilla, no por superstición, sino por costumbre, como se acostumbran las cosas que protegen a falta de otra cosa mejor, como se acostumbra a repetir el nombre de quienes se fueron para que no se borren en la boca del tiempo. Ella vivía en un cuarto detrás del taller de hojalatería en una calle sin árboles, y cruzar el puente peatonal era un acto aprendido. Evitar la sombra de la barda, mirar 2 veces los taxis con vidrios polarizados, el oído atento a cualquier marcha que acelere rara, porque en México los pasos de una mujer son un mapa vivo, y ese mapa es un manual de supervivencia impreso, con historias que duelen, con voces de buscadoras que han inventado sus propios caminos para contraatacar el silencio de las instituciones y la burocracia que afloja cuando debería apretar. A esa hora, el aire cargaba olor a fritanga vieja, y el canto de un canario escapaba de una ventana. Y Miriam pensó que en la tarde pasaría por la papelería para imprimir un currículum, porque el sueldo en el taller ya no alcanzaba, porque la vida se encarece cuando el miedo se instala y obliga a tomar taxis más caros, rutas más largas, vueltas innecesarias para rodear la noche y sus esquinas. Nadie recuerda haber visto la sombra exacta de Miriam después de que pagó su boleto en el microbús blanco con franja verde, pero 2 pasajeras recordaron la mochila cosida y el hilo rojo en la muñeca, una mujer joven con mirada de fábrica y un chofer que maneja con música de cumbias que esconden el golpeteo del motor, y todo en esos recuerdos tiene filo de vidrio, porque a veces la memoria se agrieta cuando la obliga la desgracia. Lo que queda son retazos que hay que coser con paciencia para que la historia tenga una forma que sirva. Quienes buscan saben que el primer día pesa como plomo, que se toca la puerta de la agencia del Ministerio Público, que se aprende a pedir la geolocalización del celular y se descubre que hay formatos para todo, sellos para cada ruego, escritorios que nunca deberían ser frontera pero lo son, y en esa frontera brotan las voces de otras mujeres, madres, hermanas, vecinas, que se juntan porque la experiencia enseña más rápido que cualquier manual, porque las brigadas nacionales de búsqueda no nacen de la nada, nacen del vacío que dejó el Estado y lo llenan con saberes forenses aprendidos bajo el sol y con palas prestadas. El primer hombre que habló con la madre de Miriam en la fiscalía no sabía pronunciar su apellido y le pidió que regresara al día siguiente con una fotografía tamaño infantil, como si todo cupiera en el recorte de una cara, como si la vida perdiera contexto en cuanto le cortan el borde, y ella apretó en la bolsa la copia del acta de nacimiento y el recibo de la luz, esos papeles que de pronto son prueba de existencia, como si andar, respirar, reír y sudar no fueran ya evidencia suficiente. Para la familia, la desaparición no es un concepto jurídico, sino una guadaña que pasa y no se ve, pero hay quienes han nombrado esa sombra y la han definido precisamente para romperla, porque la desaparición forzada y las desapariciones cometidas por particulares no son accidentes ni extravíos inocentes, son parte de un engranaje de violencia que somete cuerpos y ciudades y alarga su poder hasta los afectos
artefactos, dejando hogares incompletos y calles con paredes sembradas de fichas con ojos que miran desde el papel, y en esa pared también pusieron el rostro de Miriam con el hilo rojo en la muñeca. El barrio, al enterarse, se encendió como cuando alguien grita que hay fuga de gas, y el ruido se hizo útil. Vecinas recordaron. El carnicero habló de un coche gris estacionado por horas. La señora del puesto de quesadillas dijo que un hombre preguntó por la hora 2 veces, y esos detalles, tan pequeños como migas, fueron cayendo sobre la mesa hasta hacer una ruta mínima, una ruta que podía no llevar a ningún lado, pero que había que caminarla por si acaso la verdad se había escondido justo ahí, en el borde del expendio de cerveza o en la esquina con charcos que nunca se secan. La comunidad se organizó con lo que tenía a la mano: un megáfono prestado, marcadores, llaves de bicicletas que chocaban como campanillas de alarma, y apareció en el parque la lona con el teléfono de contacto y la promesa repetida cada hora de que nadie se rinde, de que una mujer desaparecida en México convoca a otras, porque cuando alguien queda entre el polvo y el rumor, otras van y lo sacan con los dedos, con la voz, con el temple que aprendieron a golpes, a balbuceos, a negativas oficiales y a trámites que parecen laberintos. Y así empezó una búsqueda que iba a durar más de lo permitido, más de lo razonable, más de lo humano. Si no la encontramos, nos va a pesar para siempre, dijo la hermana de Miriam, y se amarró zapatillas gastadas como si fuera a cruzar el desierto, y esa frase se repetiría muchas veces en los días siguientes para espantar el desaliento, el mismo desaliento que han combatido las buscadoras con mapas hechos a mano, con etiquetas y coordenadas presumidas, con hallazgos que no siempre traen alivio, sino otras preguntas, otras rutas burocráticas, otros pasillos fríos en los que la identidad se resuelve con ciencia y paciencia, porque la ciencia también es una vela encendida contra la oscuridad. Fue entonces cuando se supo que hubo otra joven que no volvió esa misma semana, y otra en la colonia vecina, cuya familia ya había puesto denuncia hacía meses, y otra cuyo caso se había convertido en volante amarillento arrugado por la lluvia, y aquello que parecía un caso singular se plegó a una trama más grande, una trama que en México se ha vuelto un duro paisaje compartido, con colectivos de mujeres que buscan a mujeres, con relatos que se pasan de oído en oído para enseñar a sobrevivir y a resistir, fijando en el lenguaje nuevas herramientas para no dejar que el crimen sea perfecto. La familia de Miriam se sumó a un colectivo de la región, mujeres que ya sabían hablar ante autoridades, mujeres que cargaban picos, cubetas, varillas y una libreta con horarios, nombres y dibujos de cicatrices, tatuajes posibles, señales en los huesos que alguien aprendió a reconocer después de ver demasiados. Y ese aprendizaje no nació por gusto, sino por necesidad. La misma necesidad que hace que la cocina de cualquiera se convierta en centro de operaciones con café de olla y pan para las noches largas de revisar cámaras y rutas. En la casa, el olor a cloro y a frijoles refritos se mezclaba con la tinta de los plumones y el pegamento de las fichas, y esa mezcla de olores se convirtió en la fragancia doméstica de la búsqueda, porque cada familia que busca inventa su propia liturgia de resistencia, y en esa liturgia, una y otra vez, la madre de Miriam repetía la frase que a veces se dice para no derrumbarse: hasta encontrar, como si esa promesa fuera un talismán, como si decirlo en voz alta hiciera avanzar las horas hacia el momento en que la puerta se abre y entra la persona que falta. Cuando los días se vuelven filas y los escritorios de la fiscalía parecen islas lejanas, hay que construir puentes con todo lo posible, y a veces esos puentes son periodistas locales que aceptan difundir la ficha,
y a veces son abogados que conocen la ley y ayudan a que el lenguaje oficial no sea un muro, sino un resquicio por donde empujar la urgencia. Porque desde hace años las familias forzaron la creación de comisiones y protocolos, y aunque existan, trabajan con fallas, y el peso de la búsqueda recae otra vez en quienes menos deberían cargarlo. Una tarde, la hermana de Miriam volvió del mercado con un rumor fresco. Alguien vio la mochila cosida en la base cerca de la central camionera. Escuchó que la vendían en un tianguis sobre ruedas, negra, con un retazo rojo, y ese detalle mordió como un diente, y el colectivo enseguida organizó la visita, porque esas pistas que parecen mínimas a veces abren puertas que nadie negaría si estuviera del otro lado. Y la central camionera es un mundo, un hormiguero donde el ir y venir borra los bordes, llenando el aire de anuncios por altavoz y de olor a sudor, gasolina y azúcar quemada. El tianguis no tenía la mochila, pero un vendedor dijo que un hombre la cambió por una chamarra, y que el hombre cojeaba un poco, llevaba gorra con visera plana, tatuaje en la mano izquierda con líneas torcidas, y se acercó a una combi que no estaba en ruta, y el color de la combi y el asiento rasgado del copiloto volvieron como fogonazo a la memoria de la vecina que la había visto estacionada demasiadas horas un lunes. Y así, con la suma de retazos, el grupo dibujó un patrón que se parecía a otros patrones que ya habían aprendido a reconocer, como quien lee los signos de un tiempo que se repite con otras caras. La noche siguiente, un mensaje llegó al celular de la madre. Si quiere verla, deje de preguntar. Sin firma, sin número identificable, solo ese golpe seco en el estómago que da el miedo, y más tarde otra llamada que se cortó al segundo, y otra, y en esas llamadas cortadas hay a veces la confirmación de que la búsqueda molesta, de que en México quien busca también corre riesgos, y no son imaginaciones. Son cifras y testimonios de mujeres que han sido amenazadas, desplazadas, que aún así han seguido adelante con el coraje que nace del amor y la rabia. Aquí el relato hace un giro que nadie se espera en los primeros días, porque la historia de Miriam no muere en la pared, ni en la fiscalía, ni en la lona bajo el parque, sino que cae por una grieta dolorosa y vuelve a subir con un hilo tembloroso que va a sostenerse con dificultad, un hilo que traerá la voz de una sobreviviente, la voz que puede narrar lo que muchas veces queda sin testigos, y esa voz será al mismo tiempo el faro y la herida. Una semana y media después, al amanecer, dos jornaleros encontraron a una mujer tirada junto a un canal de riego, con los pies llenos de barro y la camisa rota en el hombro, respirando corto, como si cada bocanada tuviera que pedir permiso para entrar, y llamaron a la ambulancia y a la patrulla, y en el trayecto hacia el hospital la mujer decía un nombre entre dientes, Miriam, y también decía que el taxi no era taxi, que la puerta cerró sin seguro por fuera y que todo olía a vinagre y a cloro, y había otra mujer que no volvió a despertar, y otra que lloraba sin lágrimas porque se le habían secado de tanto miedo. En el hospital general, la madre de Miriam llegó con el corazón hecho nudo y la garganta seca, y mientras esperaba noticias, supo que era ella, que estaba viva, que había salido de alguna parte que todavía no tenía nombre. Y esa noticia no trajo alivio completo, sino una mezcla poderosa de gratitud y rabia, porque vivir no borra lo vivido, y porque junto a la posibilidad de abrazarla, regresó con fuerza la certeza de que otras no volvieron, y que la historia de Miriam debía contarse con los nombres y los silencios que la rodean, con el respeto debido a quienes no están para contarla por sí mismas. Miriam
despertó con una voz tan baja que había que inclinarse mucho para escucharla, y esa voz empezó a trazar en el aire una ruta, la ruta de aquella tarde que subió a una combi que no estaba en ruta, con asiento de copiloto rasgado, con música alta que de pronto se apagó, con un hombre con tatuaje en la mano izquierda que olía a cigarro y cloro, y el muro que no era muro, sino lona gris en una bodega con piso de tierra pegajosa, cubierta de manchas que emanaban un olor agrio, y el sonido repetido de una cadena rozando el cemento, y unos pasos que se acercaban con la parsimonia de quienes saben que el tiempo les pertenece. Dijo que escuchó respiraciones al lado, que una voz le dijo su nombre como si la llamaran desde una casa vieja donde el eco tarda en volver, y que esa voz preguntó por el hilo rojo en su muñeca, como una contraseña sin querer, y que alguien le acarició el brazo con manos temblorosas, como para recordarle que seguía siendo persona, porque en esos lugares la amenaza mayor no es solo morir, es que intenten borrarte de lo humano. Y el gesto de una mano ajena a favor de una mano hermana, puede desbaratar un segundo el terror. La bodega no era grande, pero el miedo la hacía interminable. Y Miriam dijo que por una ventila olía a aceite quemado con mezcla de basura húmeda, y que a ciertas horas se oían motores, quizá tráileres, quizá retroexcavadoras lejanas, y cuando el silencio era más espeso, se colaba el goteo constante de una fuga, tic, 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 que se incrusta como metrónomo en la mente hasta que el tiempo pierde su forma, y esa música de agua terca iba a acompañarla en sus pesadillas por un largo trecho. La policía llegó al hospital sin prisa y con una libreta limpia, y Miriam intentó dar detalles. El tatuaje de líneas torcidas, la cojera leve, la lona gris, el asiento rasgado, la música de cumbias que luego se apagó, y el olor a cloro, ese cloro que también queda impregnado en el relato de otras mujeres, no porque su historia sea interchangeable, sino porque hay patrones que se repiten como si fueran un sello, un manual de signos, que hay que aprender a leer para poder rastrear a los responsables no por venganza sino por justicia mínima. El colectivo supo entonces que ese lugar debía existir cerca de un corredor industrial, un sitio donde el ruido de maquinaria y el tránsito de camiones hicieran plausible la bodega con ventila al exterior, y empezaron a trazar un mapa con nodos de probabilidad, como lo han hecho tantas veces otras agrupaciones, mezclando memoria y geografía, intuición y técnica, sabiendo que la búsqueda también es un saber que se construye a pie, al sol, con agua en botellas opacas y una constelación de toques de queda autoimpuestos. Los días siguientes, Miriam habló a pausas, y sus pausas eran tan importantes como sus palabras, porque el cuerpo también habla con silencios, y en esos silencios entraba la cara de la otra mujer que dejó de respirar una noche, y la de otra que se aferraba al hilo rojo de la muñeca de Miriam, como si fuera un símbolo que pudiera detener el tiempo, y los nombres se quedaron en el aire como luces a media luz, promesas de que el relato no las olvidaría, promesas de que la búsqueda de sus rastros continuaría con la seriedad y la ternura necesarias. El mapa se convirtió en salidas discretas hacia polígonos de fábricas, talleres, depósitos donde el olor a solvente hace arder los ojos, y en esas salidas se escuchó el rumor de que cierto predio había cambiado de dueño, que hubo movimiento nocturno de camionetas, que la reja nueva tenía candados de marca poco común, y que los perros de la cuadra a veces ladraban sin motivo, y ese sin motivo en estas historias lo es todo, porque el barrio también registra con sus animales cuando algo anda mal. Las buscadoras caminaron con varillas en mano, golpeando la tierra en puntos que el azar y la experiencia colocan bajo sospecha, y cada golpecito es un diálogo con el suelo,
con la historia enterrada, con la posibilidad de un hallazgo, y el eco que devuelve la tierra se vuelve lengua para quienes han aprendido a oírla, y a veces encuentran y a veces no, y cada vez que no encuentran hay consuelo y tristeza simultáneos. Consuelo porque quizá no están ahí, tristeza porque siguen sin estar. En una de esas jornadas, alguien notó que el aire olía distinto, una mezcla de gasolina rancia y humedad que sale de lugares mal ventilados, y al borde de una barda alta con alambre oxidado, la varilla devolvió un sonido hueco que hizo que todos contuvieran el aliento, y ese sonido quedó flotando sin confirmar nada, solo encendiendo la urgencia, y llamaron a la comisión de búsqueda con la carpeta de datos de Miriam, y con el compromiso de que nadie se precipitaría, porque precipitarse puede arruinar pruebas y cerrar caminos. Lo que siguió fue el desfile acostumbrado. Cinta amarilla, chalecos, actas, cámaras que llegan tarde, reportes que se llenan con más ingenuidad que rigor, y la sensación de que si el sistema fuera un poco más ágil, menos formalista, menos enamorado de sus sellos, muchas cosas podrían resolverse con celeridad, como ya lo han dicho quienes estudian este fenómeno y quienes lo padecen. Y por eso las familias no esperan solamente, también empujan, también preguntan, también acompañan cada paso del procedimiento para que no se diluya en la nada. En ese predio encontraron ropa, trozos de tela con olor a humedad agria, un pañuelo con flores pequeñitas, un listón de cabello y una hebra roja parecida al hilo de la muñeca de Miriam, y a ella se le heló la sangre, no porque ese fuera el suyo, sino porque entender que otros objetos son de otras vidas puede ser una daga, una prueba de que la historia no es solo propia sino compartida con una multitud silenciosa, con una multitud que se nombra en colectas, en marchas y en mantas. En esas marchas, donde se repite una y otra vez que nadie falta sin que nos falten a todos. El hallazgo no trajo detenidos, trajo un enigma más. La bodega tenía marcas recientes, basura nueva, pero también rastros viejos, como si hubiera sido usada por temporadas, como si el miedo tuviera calendario, y esa idea escalofriante quedó apuntada con subrayado doble en la libreta de la abogada del colectivo, que insistió en empujar la línea de investigación hacia un grupo que operaba rutas falsas de transporte local, aprovechando fallas de vigilancia y vacíos en la supervisión, una práctica que en distintas partes del país ha adoptado formas diversas, pero que guarda elementos comunes. Miriam participó en una rueda de prensa pequeña, escoltada por el abrazo de su madre y el silencio resistente de sus compañeras, y dijo con firmeza baja que había sobrevivido por una mezcla de azar, decisiones chiquitas, y por la mano de otra mujer que le dijo al oído que se hiciera la dormida, que respirara con calma, que no reaccionara al primer golpe del miedo, y esa mano ya no está, pero su gesto quedó como una linterna prendida en mitad del relato, un gesto que apunta a lo que tantas veces sostienen las colectivas, que son las víctimas quienes abren camino a la justicia cuando las instituciones llegan tarde o llegan sin ganas. Con el paso de los días, las pesquisas oficiales anunciaron una línea. Cámaras del corredor industrial registraron una combi blanca con asiento de copiloto rasgado que entró a una calle sin salida la tarde que desapareció Miriam, y esa pista, que parecía evidente, tardó demasiado en llegar a manos del colectivo, lo que mostraba otra vez la desconexión entre autoridades y familias, esa falta de engrane que diluye esfuerzos. Y por eso la presión pública se volvió herramienta para que compartieran imágenes y horarios en tiempo útil. La combi fue hallada abandonada en un terreno baldío 2 colonias más allá, con un olor a cloro tan fuerte que picaban los ojos.
y con restos de música en el estéreo, como si la cumbia se hubiera quedado atrapada dentro, esperando a que alguien la liberara, y en el asiento un catálogo de refacciones manchado, y bajo la alfombra un listón de cabello que no era de Miriam, y ese objeto reabrió la caja de las otras, la de las que faltan todavía. Y entonces el relato se partió en varias direcciones, y que regresan siempre a la misma, la dirección de no olvidar. Se corrió la voz de que una trabajadora de un taller cercano escuchó gritos alguna vez, de que una noche vio bajar a 2 mujeres con la vista perdida, y de que más tarde nunca volvió a verlas, y el miedo de esa testigo se entendía, porque quienes alzan la voz también se exponen, y sin embargo, ese testimonio, aunque fragmentado, aunque tímido, ayudó a delinear horas. Definió que la bodega operaba en franjas específicas, quizá para confundirse con el ajetreo normal del corredor. La historia de Miriam no podía contarse sin nombrar el peso del trauma, no solo el suyo, también el de la familia y el de la colonia, porque cada desaparición abre un boquete donde caen recuerdos y rutinas, donde se reconfiguran las caminatas y se redibujan los horarios. Y ese trauma, como han pensado quienes han estudiado las reacciones colectivas, tiene expresión en las calles, en las pintas, en la consigna repetida que transforma el dolor en acción y en demanda. El colectivo, con ayuda de especialistas aliados, insistió en que la investigación incorporara perspectiva de género, que se cruzaran datos de rutas de transporte informal, reportes de quejas vecinales por olores o ruidos, y que se creara un plan de búsqueda dinámico, porque las estrategias que no se mueven se vuelven paredes. Y aquí se necesitaban ventanas abiertas y pies cansados pero tercos. Y esa terquedad a veces es la única fuerza que evita que la desaparición se consolide como un hecho consumado. Día tras día, la madre repetía que el hilo rojo de la muñeca había servido no como amuleto, sino como recordatorio de que los detalles salvan, que las pequeñas cosas pueden convertirse en anclas para no naufragar, y ese hilo, repetido como estribillo, regresaba cada tanto en la boca de todos: el hilo de la muñeca, el asiento rasgado, el tatuaje torcido, olores a cloro y aceite, y esos elementos, reintroducidos una y otra vez, se hicieron el vocabulario común del caso, el conjunto de signos al que todos volvían con los ojos cerrados. La tensión subió cuando una llamada anónima dijo que la lona gris se había movido del lugar, que el sitio se vació deprisa, que se quemó basura con algo que olía a plástico y que una camioneta gris sin placas salió al anochecer. Y esa llamada hizo que la investigación se dividiera entre la prisa y el cuidado, entre salir corriendo o esperar el oficio. Y una vez más, la realidad mexicana mostró sus costuras, porque la impaciencia puede echar a perder, pero la lentitud también, y en ese filo viven las buscadoras como equilibristas con el corazón en la garganta. Hubo una marcha pequeña pero firme hacia la fiscalía, con fotos impresas, con nombres escritos a pulso, con palmas que aplauden para ahuyentar el cansancio, y la imagen de Miriam, caminando a paso corto, todavía con secuelas físicas, tomó un peso simbólico, una sobreviviente que nombra, que narra, que no permite que se cierre el caso con su retorno, porque su retorno es apenas una rendija por la que se cuela la obligación de seguir. Las zonas industriales mexicanas tienen su propia banda sonora y su propia piel, el polvo fino que se pega en los zapatos,
el metal que suena al golpearse, el trueno de una puerta de cortina que cae y sube, y en ese paisaje se comprendería que las bodegas opacas son álabes de un molino que muele vidas, y que para frenar ese molino se necesita más que un cateo, se necesita voluntad coordinada, transparencia en el trabajo interinstitucional, apoyo real a las familias y el reconocimiento pleno de que sin ellas la búsqueda perdería su brújula. En la segunda mitad del relato, lo que parecía estancarse da un paso. Un peritaje en la combi encontró fibras textiles con tinta de serigrafía, la misma tinta que se usa en lonas publicitarias, y esa coincidencia técnica encendió una luz en el corredor. Había un taller de serigrafía clandestino que trabajaba por encargo a deshoras, y en su bodega se guardaban rollos de lona gris, del mismo tono que Miriam había descrito con precisión, y el cruce de facturas apócrifas y registros de proveedores. Fantasmas mostró un rosario de nombres que llevaban a un hombre con cojera y tatuaje mal trazado. La detención no fue inmediata, y la presión pública volvió a ser decisiva, porque cuando se pospone la acción, se borran pruebas y se evapora el rastro, y esa evaporación es hermana de la impunidad, y por eso el colectivo evitó soltar el hilo. Y cada día repitieron en redes locales, en altavoces, en reuniones, que las rutas falsas de transporte eran una grieta por la que se colaba la violencia, una grieta que había que sellar con supervisión, con control, con recursos, con voluntad, no solo con discursos. La voz de Miriam, poco a poco, se volvió más firme, y pudo reconocer en un catálogo de tatuajes amateur algo parecido a lo que vio, y marcó un dibujo torpe, unas líneas que no formaban figura clara, pero que tenían un trazo peculiar, y ese trazo era casi una firma sin nombre, y así, con esa firma, la policía pudo unir piezas de una carpeta olvidada de otra colonia donde una mujer había señalado lo mismo, y esa unión de puntos fue tardía pero real, y demostró que el patrón no era simple paranoia. El hilo rojo volvió a aparecer cuando una voluntaria encontró en la maleza cercana a la bodega un trocito de hilo anudado a una espina, y ese hallazgo nimio activó una discusión sobre la suerte y la voluntad, sobre lo que buscamos cuando buscamos, y la madre tomó ese fragmento como señal de que en lo pequeño también habita la esperanza, y aunque la razón diría que era solo un hilo, el corazón decía que era el mismo gesto que impide que la vida se rompa del todo. Para quienes acompañan estas historias, la distinción entre conceptos importa porque organiza la respuesta, pero el corazón de lo que se narra es la vida concreta de las personas, y por eso, junto a la técnica, el relato conserva el pulso de las calles mexicanas, el olor de los mercados, el calor de las cocinas, porque ahí es donde se escucha el eco de las ausencias. Ahí donde las madres buscadoras han tejido geografías del dolor que a la vez son mapas de amor testarudo. Y ese amor es capaz de sostener lo que las instituciones no sostienen. El caso derivó en operativos discretos en 3 puntos. La bodega del taller de serigrafía, un almacén satélite en un callejón con banquetas rotas y un patio trasero donde se acumulaban llantas y un sitio al borde de un canal de riego, y en ese canal fue donde encontraron a Miriam, y ese regreso en espiral al lugar de su rescate cerró una vuelta del relato, no para terminarlo, sino para abrir la capa siguiente, en la que la pregunta ya no sería solo quiénes fueron, sino por qué pudieron hacerlo tanto tiempo sin ser vistos. La respuesta, incómoda pero certera, estaba repartida: falta de coordinación institucional, exceso de formalismo, escasez de personal capacitado con perspectiva de género, miedo vecinal con causas reales y una economía informal que permite camuflajes,
Y todo eso junto es el ecosistema donde las desapariciones se vuelven posibles, un ecosistema que solo se desarma con políticas públicas sostenidas, con recursos, con vigilancia comunitaria fortalecida y con el reconocimiento de que las víctimas y sus familias no solo deben ser escuchadas, deben ser protagonistas de la estrategia. Miriam, al final de esta vuelta, pidió algo sencillo y tremendo, que la historia no se contara como un milagro, sino como un trabajo compartido, como una suma de manos, de pasos, de varillas golpeando tierra, de voces que insisten, porque si se cuenta como milagro, se borra el aprendizaje, y el aprendizaje es lo que puede cuidar a otras, lo que puede avisar a tiempo, lo que puede encender el foco rojo en la ruta equivocada, lo que convierte el miedo en herramienta y no solo en sombra. Y cuando parecía que se tenía claro el mapa de la bodega, un giro mínimo cambió el eje. La trabajadora del taller vecino recordó que el hombre de la cojera usaba siempre la misma gorra y que, una vez, se subió a un mototaxi naranja con calcomanías fluorescentes, un mototaxi controlado por una base con nombre pintado a mano en una lona vieja, y ese nombre llevó a una base en un asentamiento irregular, donde las calles son de tierra y el sol cae sin sombra, y ahí, entre gallinas sueltas y perros flacos, una pared tenía pintado un grafiti con las mismas líneas torcidas del tatuaje. Esa coincidencia, que podría ser producto del azar, se convirtió en pista por el método del cansancio, por el método de no soltar, de mirar 2 veces, de escuchar 3, y en el cuarto intento apareció el mototaxi con calcomanías, con olor a gasolina vieja y a plástico recalentado, y el chofer bajó la mirada y no dijo nada, pero un cuaderno olvidado en el tablero tenía una lista de viajes nocturnos a la zona industrial, y en esos viajes estaba la traza del movimiento clandestino de mujeres captadas en rutas falsas. La captura de un implicado menor destapó un entramado más, un intermediario que rentaba bodegas por periodos cortos, que cambiaba candados y dejaba poca huella, y ese hombre, más torpe que valiente, confesó rutas y horarios a cambio de protección, y su testimonio sirvió para ubicar un segundo espacio donde se encontraron pertenencias de mujeres reportadas, y esa escena inevitablemente devolvió el duelo a sus familias, pero también les dio una coordenada, una posibilidad de cerrar un pedazo del círculo. Miriam, al enterarse, pidió estar lejos del operativo pero cerca de las familias, y su presencia silenciosa en una cocina donde el café supo amargo como nunca fue un abrazo que no necesitó palabras, porque entre quienes han visto la noche de cerca hay una lengua distinta, una que sabe que la compañía también es una herramienta, una que entiende que cada objeto encontrado pesa como una piedra y a la vez libera como una llave. En el tramo final del caso, los elementos técnicos que tanto cuesta conseguir empezaron a alinearse lo suficiente para solicitar órdenes de aprehensión, y el colectivo, que había aprendido a desconfiar de los finales fáciles, sostuvo el paso con cuidado, sin ceder al espectáculo, rechazando que su dolor fuera mercancía, porque han repetido una y otra vez que lo que quieren es verdad y justicia, no reflectores, y esa postura ética y firme es parte de la razón por la que han logrado mover montañas que parecían inamovibles. La resolución no es una puerta que se abre de golpe, es un quicio que cede de milímetro en milímetro, y así llegaron las detenciones principales, y así se aseguraron bodegas y vehículos, y así se confirmaron patrones, y así se abrieron líneas que conectan con otras investigaciones, y así también se evidenció que muchas mujeres no volvieron, y que esta historia, aunque trae una sobreviviente al centro,
Está hecha del tejido de todas, de las que faltan, de las que regresaron y de las que siguen, buscando desde la boca de sus madres. En el último giro, Miriam regresó al puente peatonal, ahora de día, con la madre del brazo, y se detuvo un momento a mirar el río de coches abajo, y dijo que el miedo no se va, pero aprende a sentarse, y que va a convertir ese miedo en taller, en charla, en aviso, y que dirá en escuelas y mercados lo que hay que mirar, lo que no hay que normalizar, lo que hay que reportar, y que siempre repetirá la frase que la sostuvo, hasta encontrar, porque esa promesa es una brújula y una red, y porque contar la historia es otra forma de buscar a las que faltan.